de este día. Y tal cual se los adelantábamos antes de la pausa y en el comienzo del programa, vamos a hablar un poco de todo lo colateral, para llamarlo de alguna manera, de este tremendo hecho que ha enlutado a la comunidad educativa de este colegio mendocino, donde asistía esta pequeña Francesca, que desgraciadamente y trágicamente falleció en las últimas horas en el complejo Cocohuana, horas antes ya de retornar a su provincia natal a reencontrarse con sus familiares. Este hecho generó un tipo o ciertas situaciones que es lo que vamos a tratar ahora. Entre ellas, y ayer compartimos los testimonios al mediodía, el enojo de los familiares del resto de los chicos, a los cuales una decisión que todavía no está claro de quién provino, de quitarles toda la telefonía celular de los chicos de su propiedad para evitar contactos con el mundo exterior. Esto causó un enojo muy fuerte en los padres y en los familiares de esos chicos que estaban en Córdoba, porque no sabían o no tenían dato de referencia de lo que estaba pasando y si sus hijos estaban bien. Como así también mantenerlos a los chicos, si bien dice que se los puso en un salón, se les puso una película, sí, pero se los mantuvo en el lugar durante como mínimo 8 horas, mientras todo esto estaba ocurriendo en el mundo exterior. Y nos permitimos preguntarnos, ¿cómo se entiende esto legalmente, teniendo en cuenta que en el medio hay chicos de 12 años? ¿Sí? Si la decisión de quitar los celulares corresponde a la justicia, ¿está bien que esto se pueda hacer? Si lo tomó la decisión el colegio, ¿está dentro de los marcos de esta situación? La doctora Romina Surschmitten es abogada y especialista en Derecho Penal Juvenil y siempre recurrimos a ella en este tipo de situaciones o cuando nos surgen este tipo de preguntas. Doctora, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias en primer lugar, como siempre. Bueno, nuevamente nos convoca un suceso trágico, siempre sucede lo mismo. Es lamentable realmente lo que ha pasado con esta nena. Y en cuanto a su pregunta, esta medida que usted dice que no queda claro si ha sido de parte del colegio o de la fiscalía, yo le adelanto que seguramente ha sido de la Fiscalía de Instrucción Interviniente, que es el primer turno de la ciudad de Villa Carlos Paz, la doctora Silvana Páez, porque es la única que tiene la potestad para hacer una cosa así. Si bien entiendo la posición de los padres y del resto de los menores que estaban en el contingente con la nena, que parece una medida extrema, lo cierto es que aquí prima el interés público, sí, que es el descubrimiento de la verdad, de saber qué es lo que sucedió, sí, qué pasó en ese momento, ¿sí? Realmente, qué pasó, si fue una desgracia, si hay alguna presunta comisión de un delito, porque no se puede descartar todavía esa hipótesis, y esto de quitar los celulares, de incomunicar a los niños, tanto entre sí como con los padres, con el resto del mundo exterior, como dice usted, es principalmente porque, obviamente, si bien son menores, hay que tomarles testimonio, porque son chicos que han visto, digamos, alguien puede haber visto lo que sucedió. Claro. ¿Sí? Si bien la encontraron flotando en el fondo de la pileta, pero puede que haya pasado algo en momentos previos que hasta ahora se desconoce, y entonces es necesario saber si efectivamente pasó algo, si alguien vio algo, por mínimo que sea algún detalle que se puede llevar a saber realmente qué pasó, y a que no se comploten entre ellos porque quizás alguien vio algo y no se anima a decirlo, y a lo mejor le preguntan a los padres o hablan entre los menores o consultan con alguien, y a los fines de evitar todo eso es que se han tomado estas medidas. Bien. Están dentro de las facultades que tiene la fiscal. No es una medida desmedida, valga la redundancia. Yo entiendo la indignación de los padres porque uno se preocupa, no sabe de sus hijos. Yo también soy madre, me pongo en el lugar de esos padres y por supuesto que la preocupación está, pero también hay que ser un poco empáticos y colocarse en el lugar de los padres de esa nena que falleció. Hay una familia que perdió a su hija de 12 años y necesita que la justicia le dé una respuesta, saber efectivamente qué pasó.
No estoy diciendo que haya la comisión de algún delito, Claro. pero tampoco se puede descartar de plano esa hipótesis en este momento. En los primeros momentos, hay que todas las líneas de investigación son posibles, no hay una sola hipótesis. Bien. Romina, también yo pensaba, en línea con lo que vos decís, que para la institución educativa, digamos, porque este es un programa educativo, lo hablábamos en la pausa con Pablo y le decía, es una extensión del aula, digamos, o sea, acá las docentes también tienen autoridad, los directivos tienen toda la responsabilidad, y tener en cuenta, volver al tema de la problemática del celular, de quién informa, cuando sucede esto, también cómo se le informa a los padres, ¿no? De la niña, digo, un montón de circunstancias que hoy por hoy con los chicos te hacen una selfie, te suben o sacan una foto que es inapropiada o que no es del momento y que también puede llegar, no sé si entorpecer la causa, pero a generar un daño muy importante, más todavía en la familia. Sí, tal cual como usted dice, porque en la línea que usted está diciendo, a lo mejor algún chico sacó una foto de la nena ahogada y la sube a las redes o se le manda a alguien. Imagínese usted enterarse de esta manera, la familia, como dice usted, no es lo mismo, por supuesto que el daño está de cualquier manera, la pérdida de un hijo nada lo repara, pero sumado a eso, a esa desgracia, enterarse por una foto de que su hija está flotando en una pileta. Claro. Falleció su hija. Otra cosa es que se le comunique a una autoridad, ya sea del colegio, de justicia, quien fuere, pero digamos, con otro manto también de seriedad. Pero como le digo, acá lo más importante me parece que, si bien los medios no han dicho nada sobre esto porque es muy prematuro, no se puede descartar que podría existir no solo responsabilidad, si lo hubiere de una sola persona, sino que puede haber varias personas implicadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay distintos resguardos que hay que tomar, ¿sí? Hay distintas responsabilidades. En primer lugar hay que ver, según lo dicen los medios periodísticos, había un guardavidas a cargo de los niños. Bueno, si una persona se ahoga, digamos, ¿quién es la primera encargada de vigilar que esto no pase? Y si esto pasa, tomar las primeras medidas, el guardavidas. Bueno, ese, digamos, está en una posición de garante específica el guardavidas. Tiene que controlar que esto no suceda. Bueno, hay que ver entonces qué pasa primero con esta persona. Después hay que ver si la pileta tenía las medidas de seguridad adecuadas para que nadie se ahogue. Porque no podemos desconocer que explotar un natatorio, un parque acuático, es una actividad económica, o sea, es la explotación de una actividad. Claro. Claro. Entonces también hay que cumplir ciertas medidas. Y anterior a eso hay que ver también si este parque acuático estaba efectivamente habilitado, si cumplía las ordenanzas municipales. Un dato, Romy, un dato puede ser, por ejemplo, porque yo también pensaba, se habla de que aparentemente tendrían todo en regla, pero digo, de repente... La Municipalidad de Malagueño, perdón, te interrumpo ahí, yo ayer hablé con la Secretaria de Gobierno y confirmó que administrativamente, y de acuerdo a las ordenanzas de Malagueño, que es el ejido que corresponde a este parque, estaba todo cumplimentado, que el parque en ese sentido no tenía ninguna defección. Habiendo cumplido entonces todas las normas, por ahí también pensaba, ¿qué pasa, claro, con estos contingentes que son de repente 60, 100 chicos y que de repente todos se meten en ese espacio, ¿no? Difícil de controlar, difícil de advertir, digo. Sí, es así, como le decía. Primero hay que ver, bueno, usted me dice, Pablo, que efectivamente estaba habilitado, cumplía las ordenanzas municipales. Ahí podemos descartar entonces responsabilidad del dueño, del representante del complejo, quizás. Como le digo, hay que ver qué sucede con el guardavidas, porque tiene una función específica el guardavidas, hay que ver si la cumplió, porque una cosa es que se hayan cumplimentado las ordenanzas municipales, que esté efectivamente habilitado, otra cosa es la conducta del guardavidas. Hay que ver también quién estaba, un guía, no sé, una autoridad escolar, un grupo de padres, no lo sé, a cargo de los niños también, ¿sí? Pero se supone que, digamos, esa obligación de quien estaba a cargo, a nivel institucional me refiero a los niños, quizás cede cuando hay un guardavidas, como le digo, que cumple una función específica. Por eso hay que investigar, digamos, la conducta de cada una de esas personas intervinientes. Bien. Y hay que ver, además de la habilitación, si efectivamente esas medidas que la pileta o el natatorio tenía eran suficientes, pueden ser los resguardos necesarios, pero hay que ver si efectivamente son eficaces para evitar una muerte, como sucedió, que una persona muera ahogada.
Claro. Y que hay que ver, no podemos desconocer que explotar un natatorio, un parque acuático, como le digo, es una actividad riesgosa. Estamos en una sociedad del riesgo, cada vez tenemos más cosas riesgosas, usamos cosas riesgosas, nos implicamos en actividades riesgosas, actividades nucleares, centrales hidroeléctricas, bueno, un montón de cuestiones, eso ya implica un riesgo. Entonces, para que eso no se traduzca en un resultado mortal o lesivo como ha pasado, es necesario que se cumplan determinados recaudos. Que es lo que importa en este caso, ver si efectivamente se ha cumplido. Sí, por ejemplo, pensar que si la ordenanza dice que hay que tener guardavidas, si también especifica cada cuántos chicos o cada cuántas personas hay que tener un guardavidas, si son 60, con un guardavidas no alcanza, harían falta 2 o 3. Bueno, eso es todo lo que habrá que saber e investigar, ¿no? Sí, absolutamente, porque lo que está en juego, a ver, lo que se está investigando es, no lo dicen los medios, pero sí me atrevo a decir que si hubiera alguna eventual responsabilidad, podría ser un homicidio imprudente o culposo, más conocido como culposo, que está previsto en el artículo 84 de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque quizás hubo alguna negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de los deberes o de los reglamentos a su cargo, y de esa manera se causó la muerte. Sería, digamos, una comisión por omisión, que se llama. Perfecto. Porque se omiten cumplir determinadas medidas para evitar que esto pase y efectivamente esto sucede, ¿sabes? Se muere una persona, Bien. como sucedió en este caso. Entonces, Romina, en ese caso, objetivamente sí se podría imputar la conducta, ¿no? Un concepto normativo, esto que estoy diciendo, no voy a entrar en esto porque es algo muy técnico, pero bueno, es eso lo que se está investigando. Y tampoco se puede descartar, me parece, en este momento, como le digo, es muy prematura la investigación, que ojalá no sea así, algún compañerito quizás con ánimos locales, es decir, en broma, la empujó, no lo sé, a la nena, y producto de eso la nena se golpea y se cae inconsciente al agua y se ahoga. Esa hipótesis tampoco se puede descartar en este momento. Bien. Hasta no tener más información, no saber bien qué fue lo que sucedió. Porque los medios dicen que podría tejerse la hipótesis de que la nena se golpeó o que se desvaneció antes de caer, o ver si no sufría alguna afección previa, si tenía enfermedades que le podrían haber producido una descompensación. Como le digo, en este momento todas las hipótesis son válidas, lamentablemente no cuenta la fiscalía, Claro. o al menos va a decir porque rige el secreto de sumario. En este momento no sabemos con qué elementos cuenta la fiscalía. Romina, recién cuando enumerabas me quedaba con la idea, sacando o lógicamente la consternación que deben tener los padres, en algún momento se van a asesorar con algunos profesionales. Digo, legalmente pueden ir, ¿contra quiénes? ¿Contra qué protagonistas pueden ir? Por ejemplo, contra la Municipalidad de Malagueño, contra el complejo, contra el guardavidas, sobre los padres que acompañan, la agencia de viajes, todos, ninguno, todos juntos. ¿Contra quién puede iniciar acciones legales la madre y que tenga la posibilidad de que legalmente sea viable? Bien, bueno, en primer lugar hay que distinguir cuando usted dice acciones legales, es muy genérico el concepto, podemos estar hablando de acciones penales o acciones civiles. Bien. Entonces, lo que puede hacer en esta investigación la familia es constituirse como querellantes particulares en la causa. ¿Esto qué quiere decir? Van a ser una parte más en el proceso, van a poder controlar la prueba que se produce, ofrecer pruebas, proponer peritos si fuese necesario, ¿sí? A los fines de que se descubre efectivamente, que es el descubrimiento de la verdad real objetiva que se llama en el proceso penal, qué fue lo que sucedió. Bien. También, a la vez, pueden iniciar acciones civiles contra los responsables, digamos, persiguiendo el cobro de una indemnización. Lo pueden hacer como actores civiles en el mismo proceso penal o directamente en sede civil, a lo mejor una indemnización por daño moral, ¿sí? Que es la pérdida del hijo. Y pueden ir, ahí sí en civil, contra todos. El tema es que va a quedar acotada la responsabilidad a ver quién fue efectivamente el responsable. Claro. ¿Y también se pueden ir contra la municipalidad? Sí, si no cumplió las ordenanzas puede ir contra la municipalidad. Si la municipalidad otorgó la habilitación municipal porque el complejo del parque acuático cumplió efectivamente con todas las ordenanzas, reglamentos, todo lo que se le requirió, no veo que hubiese responsabilidad, digamos, no habría responsabilidad en un primer momento del municipio. Bien. Del guardavidas, como le digo, hay que ver la conducta, si incumplió algún deber, si no vigiló adecuadamente los niños, si no hizo los primeros auxilios, y bueno, hay que ver qué fue lo que sucedió. Contra el, obviamente, en el civil sí, contra la responsabilidad del parque acuático, en principio sí podría ir.
¿sí? Porque es la persona que está explotando económicamente el parque y en principio tendría alguna implicancia, pero en lo civil me refiero. Y también, como le digo, hay que ver qué sucede con el colegio, porque si bien en ese momento había una delegación de, digamos, de función de vigilancia en el guardavidas y en el parque acuático, en los encargados del parque, también es cierto que la nena estaba dentro de un contingente que tiene, digamos, bueno, un manto, digamos, está bajo la institución escolar, tiene seguramente algunos padres, como le digo, que acompañaban, algún representante de la escuela, puede haber un guía turístico también, hay que ver qué estaban haciendo esas personas en ese momento, qué función cumplían, no sé, sí, en principio puede accionar contra todos, después se deslindará responsabilidad para ver quién efectivamente fue, digamos, el causante de esto, si es que hay un responsable. Quizás fue simplemente una tragedia, estaban, digamos, también podemos suponer que estaba todo en regla, estaban todos los recaudos cumplidos, que no sucedió nada extraño, que fue un infortunio, también puede pasar, pero eso en este momento la Fiscalía no lo sabe, tiene que descartar todas las líneas de investigación, como le digo, porque esa familia de la nena necesita una respuesta, necesita saber qué pasa con su hija, si efectivamente alguien queriendo o no queriendo la mató, digamos, por no cumplir las medidas, porque alguien la empujó o simplemente se desvaneció y se cayó. Y eso Exactamente. podía evitar que se tomaran la pileta con todos los resguardos, estuviese el guardavidas y las personas a cargo de la institución de la escuela la estuviesen viendo y auxiliando. De hecho, por lo que dicen los medios, tengo entendido que inmediatamente le hicieron primeros auxilios, Sí. vino la ambulancia en los primeros minutos, pero bueno, ya fue tarde. Claro, exactamente. Bien, seguramente con el avance de la causa vamos a tener las respuestas de todas estas preguntas que nos quedan dando vuelta respecto a este trágico suceso verdaderamente. Y ojalá no haya ningún responsable, digamos. Ojalá no haya ninguna persona imputada, Así es. no sé si algo intencional o que alguien haya omitido tomar los recaudos, porque también leí en una de las fuentes periodísticas que dicen que la Fiscalía estaría investigando para ver a futuro de evitar, digamos, estos accidentes, que se tomen más resguardos en todo este tipo de parques y actividades, porque ya ha sucedido, y, digamos, no es la primera vez que sucede esto, sí aquí en Villa Carlos Paz, pero bueno, también ya ha pasado en otro viaje de estudio en Bariloche, en otro contingente que murió otro estudiante, entonces bueno, no es habitual, pero es algo que no es la primera vez que sucede. Así es. Romina, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Pablo, por la invitación. Que tenga buena jornada. La doctora Romina Surschmitten, abogada especialista en Derecho Penal Juvenil, hablándonos un poco de las decisiones que se han ido tomando en torno de esta